¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿tenéis el café? ¿También vosotros? El cafalico, a mí me gusta tomármelo. Bueno, esto me lo regalaron, esta taza es bonita, ¿verdad? De cuando hacíamos el café con Dios en tiempo de pandemia. Ahora no estamos con café con Dios, sino con café y también con el Señor aprendiendo en el catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio. Siempre digo el catecismo, en el compendio, que es el resumen del catecismo. Y hoy es un día bonito, hoy es un día importante. Hoy llegamos al punto número 50. Estupendo, estupendo, estupendo. Estamos ya en el punto número 50 y vamos a continuar, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué dice este punto. Recuerda que estamos ahora en el contexto hablando de Dios, que es un trino, ¿vale? Y del primer artículo del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, y precisamente este artículo viene a responder esto. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Vamos a leerlo. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Dios se ha revelado como el fuerte, el valeroso, Salmo 24. Aquel para quien nada es imposible, Lucas 1. Su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la creación del mundo, de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y en la resurrección de su Hijo. El don de la adopción filial, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados. Por eso la Iglesia en su oración se dirige a Dios Todopoderoso y Eterno. Bueno, vamos a responder entonces, bueno, ya hemos respondido, vamos a explicar. Nosotros lo que decimos de Dios no es porque lo inventemos, sino que decimos lo que Dios nos ha dicho. Nosotros creemos en la verdad, que existe la verdad, que la verdad no es relativa, ¿no? Y hay una verdad a la que podemos llegar, oye, mediante el uso de la inteligencia, de la razón, la cual es fundamental y no hay que despreciar ni despreciamos en la Iglesia. Y también hay una verdad revelada, ¿vale? ¿Qué es la verdad revelada? Lo que Dios nos ha dicho de sí mismo. Nosotros podemos llegar a demostrar la existencia de Dios por la razón. Ahí tenemos los argumentos de San Anselmo, las 5 vías de Santo Tomás. Bueno, podemos hacerlo y es sencillo, ¿no? Mediante la razón, conocer la existencia de un Dios, ¿vale? Todopoderoso. Ahora, después, nosotros afinamos más con la verdad revelada. Ese Dios que existe, que todo lo puede, cómo se nos ha revelado, qué ha dicho de sí mismo. Y esto ha sucedido en la palabra de Dios y en la persona de Cristo, que es la palabra de Dios encarnada, llegada a la plenitud de los tiempos, ¿vale? Como dice la Escritura. Entonces Dios, pues se ha revelado como fuerte, valoroso, aquel para quien nada hay imposible, ¿no? Él lo puede todo y Él se manifiesta de manera misteriosa, ¿no? Mirad, para Dios es muy importante, ¿no? Se ve en la Escritura, es un continuo, 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 continuo. Dios se va revelando a cada personaje, que son como tú y como yo, que nosotros somos como Abraham, como Sara, como Moisés, como el rey David. Estamos hechas de la misma pasta humana, ¿vale? De barro humano, con nuestra debilidad, ¿no? Nuestro pecado. A Dios le importa mucho que se vea que es Él el que hace las cosas, ¿no? Continuamente, ¿no? Siempre. Por ejemplo, escoge a Abraham para ser padre de un pueblo. Pero ¿cómo voy a ser padre de un pueblo si soy súper anciano? ¿Y mi mujer cómo va a ser la madre del pueblo si es súper anciana y además es estéril? A Dios le preocupa precisamente que se vea que es Él el que lo hace. Por eso escoge a Abraham, a Sara, que son dos personas que es imposible que fueran padres de un pueblo, ¿no? Moisés, ¿cómo va Moisés a hablar con el faraón, a sacar al pueblo de Egipto? Si es tartamudo, ¿no? Porque a Dios le importa mucho que se sepa que no es Moisés por sus fuerzas el que consigue liberar al pueblo, sino que es Dios a través de Moisés el que lo hace. Dios siempre escoge a lo débil para mostrar que escogiendo a lo débil, pues es Él el que está obrando. Escoge a lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, dice el apóstol San Pablo, ¿vale? Esto es una continua en la historia de la salvación. El rey David es un niño. ¿Cómo va el rey David a vencer a Goliat? Pues es el Señor, a través del rey David, ¿no? Él que lo hace y va a ser rey. Y de ese rey, que después también cometerá grandes pecados, vendrá, ¿no? Una sucesión, un pueblo, ¿no?
el pueblo cristiano, ¿no? El nuevo David es Cristo, ¿vale? Bueno, siguiendo con la historia, ¿no? Los profetas, se ve en la historia de los profetas como pues muchos les sobrepasa la llamada, yo diría que a todos, ¿no? Y llegamos a la Virgen María, que no es estéril, es virgen. Esto es el más difícil todavía. Y de ella va a nacer el Señor. Y ahí es donde se pronuncia esta famosa frase, que es la del ángel Gabriel, recogida en Lucas 1 y en este punto del compendio: para Dios nada hay imposible. Es decir, Dios se manifiesta todopoderoso, y para que entendamos que es todopoderoso, lo hace en acontecimientos donde, si no es por su intervención, la condición humana, la debilidad humana, hacen que sea imposible que eso suceda y acontezca. Y así lo hace Dios, y así lo hará Dios también en tu vida, ¿no? Cuando pasa algo que está en nuestras fuerzas, pues podemos pensar, he sido yo, ha sido el Señor. Pero cuando te ocurre algo que dices, esto no ha sido mis fuerzas, esto es una gracia que Dios me ha dado, que yo pueda querer a esta persona, que yo pueda vivir bien estar en el trabajo, que yo pueda ser valiente para afrontar esta situación, que yo pueda vivir esto así. Bueno, ahí se ve, ¿no? Hecho concreto donde se ve, oye, esto es la gracia de Dios que todo lo puede, ¿no? Que me ha ayudado, ¿vale? Te decía vídeos anteriores, hechos concretos en los cuales tú veas al Señor, tú veas que el Señor ha obrado, ¿no? Pues algunos de estos hechos pueden ser esos lugares donde, como Abraham, como Moisés, como el rey David, te has visto incapaz y sin embargo Dios ha obrado, su paso ha acontecido, ¿no? Por supuesto, en ese más difícil todavía, que era hacerse hombre, nos ha perdonado los pecados, ¿no? Nos ha dado gratis el perdón de los pecados. Y ahí es donde mejor se ve que Él todo lo puede. Cuando no te perdonas ni tú, cuando ni tú te aguantas, ni tú te entiendes, y eres incapaz, Él te lo perdona todo. Cuando vas con un corazón arrepentido, ¿no? Miserable, presentas tu miseria, Él te da toda esa misericordia, ¿eh? Él ha muerto para perdonar esos pecados. Tú lo que tienes que hacer es dárselos para recibir la solución, ¿eh? Porque tú, como yo, también se los doy, ¿no? Somos en nuestra condición humana pecadores y necesitamos de Dios, que todo lo puede, para alcanzar ese perdón y la salvación. Pues que Dios nos ayude, que Dios aumente nuestra fe, que Él todo lo puede, pero que nos dejemos y pongamos de nuestra parte también, porque si no colaboramos con la gracia, pues la gracia se choca contra la pared de nuestra soberbia una y otra vez. Espero que te haya ayudado este vídeo y nada, nos vemos cuando. Eso es, en el próximo. Hasta luego.